No dejes que tus sueños se desvanezcan. Arte en línea, panorama y difusión cultural. El rumbo para el encuentro de nuestra identidad. Conducción, musicalización y producción general, Pablo Duarte. Arte en línea. Estimados oyentes, los saluda Néstor Echevarría, como todos los martes en este horario de las 14 horas, y tenemos invitados también presentes aquí, de manera que voy a dar pase a Pablo Duarte, el conductor y el productor también del programa, de manera de presentar a cada uno de nuestros invitados. Hola Néstor, buenas tardes para toda la audiencia. Tenemos más que dos invitados, yo diría dos figuras estelares de nuestro Teatro Nacional, Pablo Finamore, Jorge Lorenzo, les doy la bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Pablo? Hola, buenas tardes. Hola bueno, Néstor, Pablo. Un placer disfrutar de la presencia de ustedes y disfrutar de la tarea tan maravillosa que hacen en el teatro. Ya vamos a estar metiéndonos en los contenidos, en todo lo que están realizando y en los proyectos también que tienen para desarrollar. Les quiero comentar que aparte de vernos a través de nuestra plataforma digital, también nos pueden ver en forma simultánea a través de twitch.tv. Y quienes no nos puedan ver ahora en vivo y en directo, no se van a librar de nosotros tan fácilmente. Después nos van a poder ver una vez finalizado el programa a través de nuestro canal de YouTube y en nuestras listas de reproducción de Spotify, iVoox y por supuesto del podcast de nuestra radio. Si nos quieren llamar en vivo, tienen los teléfonos en pantalla y si quieren dejarnos un mensaje por WhatsApp, pueden hacerlo al 11 56 47 2346. La idea y el pensamiento hecho palabra, y la palabra convertida en acción. Productores culturales, protagonistas de Arte en línea. Nos metemos, Néstor, si te parece, ahora sí, de lleno en el programa. Les presentábamos a nuestros dos invitados. Pablo Finamore, que está actuando en Olvídate del Matadero, esta obra que escribió junto con Claudio Martínez Bell, otro gran actor, que es a su vez quien dirige también la obra. Esto se está poniendo en escena en el Teatro del Pueblo, en su nueva dirección de la Valle 3636, va los viernes a las 20:30 horas. Y Jorge Lorenzo, que está con un proyecto teatral más que interesante, que ahora nos va a estar contando, uno de los protagonistas del Marginal, esta serie que estamos siguiendo todos con tanta atención desde aquellos primeros capítulos, este personaje de Capese inolvidable, tan simpático a pesar del contenido que tiene este personaje. Pablo, para empezar con vos y una charla que me gustaría que sea abierta, me gustaría que nos cuentes cómo nace este proyecto de Olvídate del Matadero, una obra que hace una clara referencia al matadero de Esteban Echeverría, pero está vista desde la mirada del personaje. Pero me gustaría que nos cuentes vos. Sí, bueno, esto en pandemia releí El Matadero de Esteban Echeverría y me produjo lo que me había producido ya en su momento, que fue una gran indignación. Está muy bien escrito, es el cuento, el primer cuento argentino, está considerado
el primer cuento argentino. Y yo hice una adaptación tratando de exponer la demonización del otro que hace Echeverría en El Matadero, y se lo llevé a Claudio Martínez Bell para que lo dirija, con el acápite que era ficción política precursora de la grieta argentina. Eso era lo que le llevé a Claudio. Y que Claudio me dice, che, no, sí, me interesa, está muy bueno el material y todo, ahora te quedaste corto. Me dice, no, te quedaste corto. Me dice, esto lo tiene que decir un chico o un tonto. Y bueno, nos inclinamos por el tonto, empezamos a tirar de la cuerda y tuvimos la impagable ayuda de Mauricio Cartún haciendo una supervisión dramatúrgica, y Mauricio nos dice, es el OPA del pueblo, que vive en la casa de Echeverría. Y ahí, bueno, a mí se me ocurrió que era el hijo de una criada de Echeverría, y claro, aprende a leer ahí, entiende pero no entiende, entonces pumba, le encuentra escritos del Matadero que Echeverría fue escribiendo entre el 38 y el 40, y esto se publica en el 71, porque claro, en la época de Rosas no se podía publicar. Entonces, frente a ese peligro de que conocieran ese escrito, y lo lee este personaje, Miski, le llamamos, que es dulce en quechua, Echeverría le obliga a Miski a que se olvide lo que leyó. Y a partir de ahí empezamos a tirar de la cuerda y nos resolvió la cuestión, digamos, porque lo que sucede es que Miski fue testigo de los hechos que relata Echeverría. Entonces lo cuenta él, pero bajo su mirada, que se choca con lo que cuenta Echeverría. Entonces eso también nos permite confrontar toda la violencia del cuento con otra imagen de lo sucedido, que entonces también hay lugar para el humor, y bueno, eso fue lo que nos hizo resolver la cuestión, así que estamos muy contentos con eso. Y contanos con esta mirada que das de lo que es este primer cuento, esta primer novela nacional, ¿qué mirada tiene la gente? Porque por ahí no toda la gente leyó el libro de Echeverría. Sí, es un texto clásico argentino y se da en las escuelas, así que todo el mundo algo sabe, en general algo sabe, pero sí, hay gente que no lo ha leído, hay gente que no tiene ni idea, pero la obra tiene sustancia por sí misma ya a esta altura, ¿no? Digo, desde que logramos establecer la dramaturgia, la obra cobró entidad por sí misma, porque cuenta la historia de este muchacho que le pasa eso con esto que leyó de este señor, pero se sabe que él es un escritor, que escribió cosas que él va sacando papeles que tiene escrito, y hay una confrontación, sacamos cosas puntuales, entonces aunque no lo hayas leído, la obra tiene entidad propia, así que obviamente que si uno lee y sabe lo que está viendo, hay un diálogo permanente ahí, incluso, digamos, nosotros lo pusimos hay un niño que en el cuento de Echeverría, pero que pasa muy desapercibido, nosotros le damos una entidad mayor, y además sumamos a un amigo de Miski que es un niño, y ese niño es Lucio, y es Lucio Mansilla, claro, que en ese momento tenía 9 años, entonces lo creamos también como un pibe que vive en una casa de políticos, era el sobrino de Rosa, entonces sabe cosas, claro. sabe, está con, pero es un niño. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que el que conoce la historia y ese momento de la historia se va a encontrar con algunos guiños. Y una pregunta, Pablo, también, el sentido que tiene el olvidate del Matadero. Entonces, ¿por qué olvidate? Bueno, acá en este caso es una orden que le da Esteban Echeverría, que es el patrón de Miski, y le dice, olvídate, Miski, lo que leíste, porque te vamos a meter preso en Montevideo. Claro, la rescataron ustedes como el material también para el título de la obra. Bueno, sí, hace referencia a eso, pero también abre una cuestión simbólica también claro, que tiene que ver con empezar a discutir ciertas cosas desde un lugar también en donde tengamos voz, simplemente. Claro. Yo no quiero anular el Matadero de Echeverría, todo lo contrario, pero hay otra visión del asunto, porque digan lo que digan, es un cuento muy político. Totalmente, sí. Muy claro, político. Entonces, y con una mirada sesgada, porque demoniza al otro, lo anula, lo compara con los animales del matadero,
Y los de ellos vienen en caballito con silla inglesa, buen tipo, buen amigo, buen padre, bueno, dale, ¿cómo? Ustedes, no puede ser. Claro, por eso Entonces, decía lo de la otra mirada. Yo que tuve el placer de ver la obra, que es totalmente recomendable, es verdad lo que vos decís, es una obra que tiene una identidad propia, más allá de que uno se haya interiorizado o recuerde el contenido de lo que es el libro de Echeverría, ¿no? Pero esta identidad que tiene es bárbara. Y hay algo que me gustaría también que cuentes, que eso compete a los dos, que es el desarrollo que vos haces de este personaje, todo ese proceso creativo. Bueno, y Jorge, vos también estás en un papel que nos hace dar otra mirada en este Marginal. Sí. Me gustaría que nos hagas un breve reconto de cómo llegás a integrar este elenco, cómo te unís a este proyecto. Sí. ¿Y qué es lo que estás desarrollando actualmente? Sí, bueno, yo el Marginal fue justamente, yo vengo haciendo Pavlovsky hace tiempo y fue gracias al afiche de una de las obras de Pavlovsky que hice, Cámara Lenta, que vieron la foto de esa en el afiche y le dijeron a mi representante que me diga que vaya al casting, porque en Cámara Lenta hacía el personaje de Dagomar, que es un boxeador, un ex boxeador que después de su última pelea queda hecho percha y bastante loco. Y bueno, tenía una cara de loco malo en el afiche terrible. Entonces dijeron, este puede ir. Y bueno, di el casting, que fue un casting bastante accidentado. Y creí que no había quedado porque había pasado un mes y no me habían llamado. Pero bueno, después me llamaron y tuve la ventaja que la primera etapa del Marginal la dirigió Luis Ortega. Sin desmerecer a los demás directores, pero Luis Ortega tenía una visión muy clara de lo que quería de cada personaje. Entonces nos sentamos, tuvimos varias charlas buenas y se le quiso dar esa cosa de que en los libros no estaba tan marcada, que era la perversidad del personaje. Claro. El personaje disfrutando hacerle mal al otro, pero además disfrutando el temor del otro, ¿no? Como que el temor del otro me causaba esa... Y yo las primeras escenas que fui filmando no lo tenía tan claro eso, ¿no? O sea, habíamos hablado algo de eso, pero como no me acompañaba el texto que me tocaba decir, me había costado entrar en esa. Y después, bueno, tuvo la genialidad de decirme, me llamó un día a casa, yo estaba comiendo un asadito con amigos, tranquilo, y me dice, Jorgito, me dice, ¿vos cantás? Y yo, sí, canto algo sencillo. Y me dice, ¿no te animás a cantar un área de ópera? Digo, ¿estás en pedo? Digo, en la vida, ni siquiera soy de escuchar ópera. ¿Cómo voy a cantar? No, dale. Digo, pero no tengo formación lírica, Luis, ¿entendés? Yo tengo... Dice, no, ni va. Bueno, primero me sentí una mochila, viste, terrible, pesada. ¿Cómo hago para darle el gusto a este tipo y que me salga algo? Y después me saqué eso, porque dije, ¿este tipo por qué tiene que cantar bien? O sea, claro. el lugar de cárcel. Y la explicación que me dio Luis, ahí me terminó de cerrar. Me dijo, porque yo le dije, ¿no querés que te cante un tanguito, algo así, algo más? Dice, no, porque el tango es más a piso y la ópera eleva. Entonces yo quiero que la imagen que quede es que vos estés cantando algo elevado cuando él lo estás metiendo en la celda de castigo, que es bajarlo al quinto infierno, ¿no? Entonces quiero que se dé esa contradicción y con eso se note más la perversidad de tu personaje. Dije, bueno, ahí vamos por ahí. Y eso parece loco, ¿no? Pero una escena me ayudó a agarrarme de eso, y porque muchas veces los libros en televisión, vuelvo a decir, sin desmerecerlos, a veces no te dejan tan claro lo que quieren del personaje, ¿no? No tenés tanta... Vos agarrás generalmente un libreto teatral y más o menos te hace una descripción del personaje antes de empezar. Vos agarrás un libreto de televisión, te pone fulanito de tal, tantos años, nada más. Y después te vas dando cuenta de cómo es el personaje al ir leyéndolo, pero hay cosas que a lo mejor se te pierden, ¿no? Con eso. Y bueno, yo creo que el resultado del Marginal también, de la cosa de las interpretaciones y todo, fue porque armaron un elenco muy teatral, ¿no? Claro. O sea, muchos actores de mucha trayectoria de teatro. Y bueno, uno tiene otra cosa, sin desmerecer a los que
que vengan del palo de la televisión directamente, pero vos tenés esa cosa, esa cosa de los ensayos, de buscar el personaje, es como que hay un compromiso de que sabés que en la función tiene que salir todo. Y bueno, y creo que se fue dando más allá de los libros que eran buenos, del equipo técnico maravilloso, porque realmente hay algo que es bárbaro cuando te sentís tan respaldado, ¿no? Que vos imaginás una cosa de una manera y tenés todos los elementos como para que la cosa que te imaginaste se pueda hacer así, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, justamente Luis Ortega me decía, estoy fascinado porque es la primera vez que filmo con producción, Claro. porque, o sea, él nunca había filmado con Sebastián, el que pone toda la producción es Sebastián, y Luis hacía películas independientes y siempre rebuscándose con dos cositas. Y dice, ahora yo pido y me dan. Dice, es maravilloso. Qué bueno, qué bueno. Así que bueno, muy buena experiencia. Bueno, ahora vamos a tomarnos un pequeño recreo en el programa con un segmento que estamos inaugurando de alguna manera y después vamos a volver a continuar la charla con nuestros invitados del día de hoy, estos dos actorazos, Jorge Lorenzo, Pablo Finamore. Me gustaría que nos metamos en estos personajes, ¿no? Lo que decía antes, que nos cuenten cómo es el desarrollo, cómo es el proceso creativo de ustedes, que hacen que nosotros dejemos de ver al actor para tomar contacto directamente con el personaje que ustedes interpretan. Si no lo aprendiste, si no te lo contaron, si no te enteraste, la historia sobre los hombres y su obra. ¿Sabías que? Les voy a contar un pequeño cuentito en este nuevo segmento que estamos inaugurando en el ¿Sabías qué? En la época medieval era habitual ver trovadores y juglares amenizar las plazas de los pueblos, las fiestas populares o las cálidas y bullosas tabernas. Este trabajo fue una elección de vida particular. Para ellos la vida se organizaba día a día, no tenían ataduras a ninguna tierra y seguían a pasos agigantados los calendarios de las fiestas. Este cuentito, que es muy cortito, tiene que ver con una relación que muchas veces hacemos en el desarrollo de los programas que estamos produciendo, mostrándoles cómo a veces encasillamos la música en determinados géneros, cuando en realidad la música viaja a través del tiempo y de sus procesos creativos de manera caprichosa. Lo que vamos a ver es rock medieval, que es un género musical derivado del folk rock y del hard rock y cuyos sonidos evocan la música medieval, instrumentos medievales o renacentistas como la gaita, la chirimía, la sanfonia o el arpa, que son utilizados precisamente para recrear estos paisajes medievales y renacentistas teñidos de rock and roll por su estética, tanto musical como por el atuendo característico de la época. En pocas palabras, lo que ustedes van a ver es un conjunto de música antigua haciendo música original, anónima del medioevo, siguiendo las características o las preformas de cómo se configuraba y se hacía la música en esa época, tanto con los instrumentos originales del medioevo como con su ropaje y estas partituras que se han podido reconstruir de la música medieval gracias a los distintos recopiladores, ¿no? El más conocido puede ser Alfonso el Sabio, que jamás escribió música, pero el tipo recopilaba la música, ¿no? Y gracias a estos tipos, esta música llegó a nuestros días. Bueno, vamos a escuchar y a ver qué encontramos de rock and roll en esta música medieval.
Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346.
Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Bueno, después de este rock and roll medieval, retornamos con nuestros invitados, los actores Pablo Finamore, Jorge Lorenzo. Y habíamos quedado... Bueno, ¿qué les pareció, por empezar, este video? Interesante, raro. Sacan fuego los Raro. instrumentos. Impresionante, sí, justamente estaba encendido como Sí, tocaban, sí. ¿no? Claro, aparte del movimiento, ¿no? Bueno, no sé si ustedes son cultores del rock and roll o de ver rock and roll, pero el movimiento que hacen con los instrumentos... Sí, tal cual. Claro, y lo que además tienen- la curiosidad de los instrumentos medievales, ¿no? Claro. Que hemos mencionado, como la gaita, la chirimia, la sanfonia, el arpa también, utilizado para recrear esos paisajes tan Tal cual, curiosos. tal cual. Claro, pero son instrumentos que en general los usaban para esa música barroca, Por supuesto. ¿no? De claro. Esteria, y Claro, acá le dan como Salamanca al piano. No sé cómo era, Bueno, cómo se llamaba el instrumento del que estaba adelante de todo. Ese que La sanfonia. Sanfonia, bueno, me parecía, tocando parecía un rockero aquello. Claro. Pero la música medieval era popular, tenía esas características porque se tocaba en las tabernas, eran para las fiestas populares, Claro. ¿no? La más apacible era la música de iglesia, la música de palacio, ¿no? La gregoriana. Bueno, pero dejemos la música de lado ahora, porque me interesa meterme en este proceso de los personajes que ustedes van elaborando, inclusive por antítesis de personajes. Esta obra que vi también con Jorge, tan linda, de Pavlovsky, Globos Rojos, que Sí. hablábamos hoy, que fue antes de la pandemia, en el 18-19, 18 y 19, sí. ¿no? Bueno, esto me gustaría que nos metan un poco en esta galera mágica del actor para contarnos cómo elaboran, cómo es el proceso creativo de estos personajes. Bueno, en mi caso empezó junto con la dramaturgia. Entonces, a medida que fuimos con Claudio encontrando la dramaturgia, fue también que encontramos ese personaje, que en mi caso me fue entrando de las dos maneras a la vez, porque mi manera de escribir tiene que ver también mucho con asumir lo que estoy haciendo como lo asumo cuando actúo. Entonces, nada más que escribo, en vez de abrir la boca. Claro. Entonces, la construcción fue desde ahí. Entonces, caminé mucho durante la pandemia con el texto en la cabeza, con hojas en la mano, corrigiendo. Nos juntábamos con Claudio, pero también después cada uno hacía su trabajo por separado. Entonces, caminé mucho con el texto, masticándolo, cambiando cosas, proponiendo cosas con Claudio. Entonces, eso fue una primera etapa. En un momento encontramos algo que fue muy interesante, que es algo que se llama pensamiento sincrético, que Piaget, que es un educador de la formación del ser humano, de los niños, habla del pensamiento sincrético, y es una etapa del niño entre los 2 y los 7 años donde conecta dos hechos de manera intuitiva, no deductiva. Y este personaje, Minsky, tiene esa cuestión. Entonces nos dio también como un horizonte, me dio también hacia dónde bucear, ¿no es cierto? Después también el texto fue escrito en versos libres, o sea, no está en prosa, sino que son versos libres, no está rimado ni son versos regulares, son versos libres. Pero eso tiene una cadencia también, y tiene una musicalidad que tiene que ver con la respiración de ese personaje también. Entonces eso también ayudó para la composición. Y después, bueno, toda la cuestión de ubicación del lugar y dónde estaba este hombre y con quién se relacionaba, y
el trabajo en conjunto con Claudio, que a mí particularmente me fue llevando y me hizo tocar zonas a las cuales yo por ahí no estoy acostumbrado, y que fue un placer porque me abrió puertas para explorar. Y bueno, esto no sería lo que es si no estuviera Claudio en la dirección. Claro. Hay mucho de clown también, ¿no? Bueno, hay cosas que tienen que ver con el humor, que se da en esta confrontación que hacemos de la mirada del personaje Miski con el texto de Echeverría. Y muchas veces en esa confrontación hay técnica de humor y de clown en repeticiones o en ciertas cosas. Me llevó a hacer los sonidos de todos los animales, claro. Bueno, ahora acá, hacer sonido de todo esto. ¿Cómo de todos? Sí, de todos. ¿De todos los animales? Sí, de cada uno. Sí. No, buscar el ritmo igual. Por ahí hace 3 juntos, después hace 1, después hace 2. No, pero el trabajo que hace Pablo en el escenario, porque él está solo. En el escenario no hay nada. Ajá. No hay absolutamente nada. Es él. Y él te hace ver toda esa escenografía, claro, que no está. Él está con su vestuario, con su mímica, con su gestualidad, con su actuación, y te hace, con todo su movimiento corporal, vivir todo lo demás que no está en el escenario, ¿no? Esa magia, claro, tan linda. La magia del teatro, bueno, sí, es fundamental. La cuestión del vivo, ¿no? De lo presencial, que eso es el teatro. Muchas veces, iniciada la pandemia, se inició así como una breve discusión, duró poco, porque el streaming está buenísimo, porque abrió otro canal de comunicación, de laburo. Totalmente, de gente que a lo mejor por una cuestión de lejanía no te puede ver, viste, no sé, gente del interior. Nosotros hicimos por streaming una función de Rojos Globos Rojos, y bueno, bárbaro, escribía gente del interior y todo que no la había podido, claro, ver. Pero claro, es lo mismo. La presencialidad es el ritual del teatro, la energía que se transmite de uno a otro entre los actores o con el público, ¿no? Sí, totalmente. Eso es una ceremonia. Sí, ¿no? Claro. No. Y en tu caso, Jorge, Capese o el personaje de Bueno, sí, en realidad, hablando de la elaboración del personaje, un poco lo de Capese lo conté a través de lo que me hizo tomar Luis. Y en el caso de las obras que vengo haciendo de Pavlovsky con Cristian Forteza, estaba escuchando atentamente lo que decía Pablo, porque Cristian también le da mucho valor a la manera, a la cadencia, a la manera como se dice el texto, ¿no? Yo recuerdo la primera obra que hice con él, que fue Potestad. Había momentos que estaba ensayando y él veía, entre comillas, el ensayo con los ojos cerrados. Ah, mira. Porque él considera que el texto es como una sinfonía, y que uno puede desafinar diciéndolo, como que no, como que perdés esa. Y bueno, yo siempre supe del valor de la pausa, pero él empezó a hacérmelo valorar mucho más la pausa, ¿no? Y él me explicaba, y realmente lo comprobé, que esto que estabas diciendo que te pasa con Pablo, me lo decían también cuando terminaba la función de Potestad. Yo vi todo lo que vos estabas diciendo, porque también en Potestad solo con 2 sillas y mi cuerpo con la ropa, nada más, no hay otra cosa. Y bueno, y realmente, porque él, lo que me explicaba Cristian, decía, en el momento que vos haces la pausa le permite a la persona elaborar la imagen de lo que estás contando. O sea, ese momento te permite. Y bueno, y me empecé a dar cuenta que era un camino que me interesaba recorrer, me empecé a profundizar más, y por eso me fue muy fácil también hacer los otros 2 espectáculos de Pavlovsky, que también, o sea, ya de por sí la dramaturgia de Pavlovsky es muy especial, pues te da como para jugar. Todo tiene una segunda lectura y una tercera, y podés sacar un montón de cosas. Y bueno, en los ensayos, como vos contabas, Pablo, van saliendo cosas, si bien la dramaturgia no era nuestra, pero por ejemplo, Globos Rojos nosotros hicimos una experiencia muy, muy especial, porque a mí Cristian me había propuesto, dice, hagamos Globos Rojos. Y a mí, la original, sin desmerecer la original, no me terminaba de convencer los personajes de las popis,
porque me parecía como que estaban así como de relleno, no se le había dado un peso. Y me dice, bueno, lo hacemos unipersonal. Y digo, no es por ahí. Y empezamos a hablarlo, y claro, originalmente no tenían casi texto las popis. Lo único que hacían, eran los que acompañaban, las chicas que acompañaban a este actor, se peleaban entre ellas, era una cosa como te mostraba como la desprolijidad del detrás de escena, ¿no? Y empezó Cristian a tomarse un trabajo de, con todas obras de Pavlovsky, ir sacando textos originales de otras obras de Pavlovsky, y eso pero fue un collage dificilísimo, le fuimos poniendo como para que ellas digan esos textos que tenían que ver con lo que estaba pasando en Globo Rojo, ¿no? Bueno. Entonces se hizo una experiencia muy linda. Fue como ir construyendo en los ensayos, se fue construyendo todo. Pero fue muy, muy, muy interesante. Así que realmente yo con Cristian me llevo muy bien. Ahora estamos pensando en hacer otra cosa más. Ahora de por sí yo el viernes arranco una gira con Potestad, que la vuelvo a hacer. Una gira interrumpida por la pandemia, porque justo el día que iba a empezar esta gira fue el 20 de noviembre del 2020. Claro. Justo el día que empezó la cuarentena, digamos. El 20 de marzo. El 20 de marzo, sí, de claro, marzo. El 20 de marzo del 2020, cuando empezó la cuarentena. Y yo ese fin de semana tenía Campana, Junín, Chacabuco, Chivilcoy. Oh, mis pagos. ¿Así? Sí, soy de Junín. Mirá. Claro. Juninense, sí, entonces, sí. Por ahora arrancamos este fin de semana, este viernes hago Campana. Y después el 22, 23 y 24 de abril hacemos Neuquén, Chipoleti y Río Negro. Qué lindo esto de federalizar el teatro. Sí, hermoso. ¿Y cómo es esto de entrar en estos personajes y salir? No, el teatro es un juego que lleva mucho trabajo y uno es plenamente consciente. El que se va está loco. Totalmente. Igual hay momentos de inspiración, ¿no? Y de concentración en donde uno realmente adquiere tal nivel de concentración y cuando uno entra en el juego, en donde uno puede perderse un poquito, como cuando uno está jugando, cuando estás jugando al fútbol, estás concentrado en el partido, te vas de todo. Totalmente. Entonces eso existe, pero ir y venir, o sea, pasa algo, vos sabés que dónde está, le pasa a algún compañero, vos sabés dónde está, todos sabemos. Es la diferencia entre entrar en el juego teatral y la locura plenamente. Claro. Hay un límite ahí, ¿no? Mito, ¿no? Hay un mito, ¿no? De la locura con todo, ¿no? Como que el artista tiene que estar loco, porque si no, loco estamos todos, eso está claro. Sí, totalmente. Eso está claro. Bueno, a mí hubo una función que no es que no podía volver, pero me costó mucho. Me costó mucho reponerme porque Potestad es muy fuerte y me tocó hacer 2 funciones en el Haroldo Conti. Y bueno, ya cuando entré y leía que ahí se había torturado y después el contenido de la obra, y fue tan fuerte lo que le pasó a la gente cuando estaba viéndola, que nada, yo saludé, me metí en el camarín y lloré como 10 minutos, no podía salir. No podía salir. Quedé cargadísimo. Y después no, ya está, uno como decís, después vuelve. Pero a veces también el lugar donde le estás haciendo, viste, si tiene que ver con la historia que estás contando, y es movilizante. Claro. Es movilizante. Claro. Sí, yo estuve ahí, no, me hiciste acordar. Ahora, estuvimos con Olvídate del Matadero ahí en el Conti. Y bueno, es muy fuerte. Es fuerte todo lo que se percibe ahí. Claro. Yo fui ahí a hacerle una entrevista a León Gieco cuando inauguraron el escenario para los conciertos de música, y fue la sensación de entrar ahí es complicada, ¿no? Emocionalmente, digo, porque uno percibe tal cual, ¿no? Sí. Bueno, yo les propongo, ahora vamos a hacer un repaso de la agenda acá en la voz del querido amigo Néstor. Vamos a ponerle un separador, vamos a presentarlo como una estrella que verdaderamente es, y ya retomamos la charla con quienes hoy nos visitan, Pablo Finamore y Jorge Lorenzo. Por supuesto que pueden intervenir, en lo que vamos comentando de la agenda, no hay problema. ¿Y vos? ¿De qué lado de la línea te encontrás?
Arte en línea. Panorama y difusión cultural las 24 horas del día, los 365 días del año. Bueno, Néstor, has estado de recorrida en Uniones Benevolenza, que hubo un concierto y bueno, hay justamente de esto quería un montón de hablar actividades, un poco, ¿no? con los oyentes también, transmitirle que uno cuando llega a una institución que ha caído un poco en la desgracia del abandono, como fue Uniones Benevolenza, en la calle Cangallo, antes, ahora Perón, al 1200, ¿no? Perdón, al 1300, la dirección exacta. Nos encontramos con que está muy bien restaurado. Esto ha sido un logro de la restauración arquitectónica, ha sido un logro también poder asumir algo que estaba casi preparado para la demolición, donde uno ha estado, quizá algunos de ustedes también, en viejas reuniones italianas, festines, cenas, pero es un salón de tipo rectangular, no exactamente un salón en forma de herradura a la manera de los teatros, pero tiene, eso sí, el infaltable teatrito o escenario con 2 escaleritas muy pequeñas en el fondo. Bueno, allí se reunió un buen contenido de público porque fue el auto inaugural de lo que ahora ese escenario se llama Mansión BA, Mansión Buenos Aires. Una rara forma de denominarlo, ¿no? Sí, sí. Y entonces hubo un concierto que dirigió Mario Peruso, el veterano maestro conocido por todos por su relación con el Teatro Colón, con un grupo de profesores, en general jubilados de orquestas, y también cantantes de nuestra hora actual, muy bien preparados para este concierto, entre ellos Mónica Ferracani, una soprano muy querida por todo el público melómano. También hizo una muy excelente versión de La Forza del Destino, de Pache Mio Dio, otra de Visidarte de Tosca y así sucesivamente. María Luján Mirabelli, gran mezzosoprano también de las nuestras, que también está pasando por un buen momento en su trayectoria de muchos años. Leonardo López Linares, barítono, también otra figura destacada, que ha actuado hasta en la Arena de Verona, ha tenido con una voz de importante caudal y ha tenido buenas intervenciones. Nos entregó también arias de Andrea Chenier, de Giordano y del Trovatore. Y finalmente Enrique Folger, tenor, también cantando la infaltable Lucevan le Stelle de Tosca y también el aria de Andrea Chenier. Bueno, también formaron conjuntos, algún dúo de Aida, etcétera, etcétera, y terminaron con el cuarteto final de Il Trovatore de Verdi. Fue muy aplaudido y yo diría que fue muy positiva la rehabilitación del local, el hecho de haberlo hecho con un buen conjunto, con excelentes cantantes de los nuestros, ya acreditados, y una buena concurrencia también entusiasta. De manera que vale la pena la recuperación del local, ¿no? Cuando uno realmente piensa cuántos teatros quedan abandonados, han pasado muchos, ustedes que son gente de teatro. Claro, y ahora con la pandemia la cantidad de teatros independientes se cerraron directamente. Exactamente, y volver a reabrir no es nada fácil, ¿no es cierto? Y esta es una entidad que ha comprometido todo un esfuerzo también de orden económico en poder hacer y llevar a cabo la rehabilitación. Así que este es un primer tema que quería conversar y tratar en estos comentarios que hacemos siempre acá en Arte en Línea. Otro tema es la vuelta de Plácido Domingo, ¿qué les parece? Nuevamente en Buenos Aires el gran tenor que tiene tanta trayectoria, que tiene
o que cumple este año 50 años de su primera presentación, ya tiene 80 de vida, ¿no? Por otro lado, Plácido Domingo, la última función la cumplió acá en el Teatro Colón hace 24 años, lo cual es casi un cuarto de siglo. En segundo lugar, también quería decir que muchos recuerdan los conciertos al aire libre que hizo, allá por la Avenida Libertador, otros en la cancha de polo, otros, es decir, realmente muy notable toda su trayectoria en ese aspecto. Bueno, retorna para un concierto acompañado de una joven soprano uruguaya muy destacada, porque justamente María José Siri ha ganado un prestigio ya internacional, ha cantado en la Scala de Milán, en varios notables teatros. Y yo tengo un recuerdo muy vivo de ella, porque cuando se hizo un concurso de voces uruguayas, es decir, lo que se llamaría el primer concurso de canto en el Uruguay, se presentó María José Siri y yo fui parte del jurado con otros dos argentinos, el maestro Peruso estaba también, y algunos colegas uruguayos. Y justamente se la reveló como la ganadora del concurso. Era una voz potencialmente importante, era una figura que iba a descollar, quiérase o no, en base a sus méritos reales. Y así fue justamente que empezó una pequeña carrera, primero acá en Buenos Aires, en Brasil, aquí mismo en Montevideo, en el Teatro Solís, y luego empezó a ir a Europa y allí ya tiene una carrera internacional. Entonces lo va a acompañar. Generalmente es común, como hacía Pavarotti, el otro grande también de esta época de tenores, siempre llevaban algún acompañante para ir descansando un poco. También, obvio, claro, y más de 80 años hay que bancarse un concierto. Un repertorio, un concierto, claro. las exigentes áreas. Pero por otro lado también es bueno avisarle al público, y esto ya muchos lo saben, que con el correr de su carrera y la evolución propia natural del órgano vocal, Plácido Domingo dejó su tesitura de tenor y pasó a ser barítono. De manera que hoy canta exclusivamente roles de barítono. Una postura adecuada, si se quiere, porque el tenor, como ustedes saben, tiene las notas agudas que es lo más exigente, a determinadas edades terminan también limitándose, ¿no? Así que con mucha sabiduría y experiencia pasó a ser barítono, así que lo que va a cantar son algunas arias baritonales. Y también tiene la otra virtud que el público acá no le conoce mucho porque no ha dirigido orquestas, pero también es director orquestal. Una figura muy completa en tantos años de carrera, ¿no? Así que eso es un hecho también ponderable. También tengo una noticia de poco agrado porque el viernes pasado estuve convocado para ir al concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Auditorio Nacional del CCK. Me avisan a último momento del fallecimiento de un músico, Gustavo García, que era cornista de la orquesta, que había fallecido en el ensayo previo. Así que se suspendió el concierto y ya les avisaremos a los oyentes cuando se restituya y pase a tomar nueva fecha, ¿no? Así que bueno, estas son las cosas que por el momento podemos ir informando, diciendo también que este tema de Ucrania, que ahora también en el Colón repercute porque Plácido va a agregar un segundo concierto dedicado a fondos para Ucrania con motivo de la guerra que se está desarrollando. Pero esto también en el día de hoy, justamente recibí la comunicación, Pablo, de que el peruano Flores, Juan Diego Flores, un gran tenor de la era actual, también hace un homenaje para recaudar fondos para Ucrania en la Scala de Milán. Así que creo que se van adhiriendo muchas entidades en un fenómeno que realmente ha convulsionado al mundo como es sabido, ¿no? Bueno, si te parece tenemos un video para cerrar todo lo que has estado explicando que tiene que ver con Plácido Domingo,
haciendo un clásico que yo sé que va a ser de tu agrado, Vesti la lluvia. Pero, cómo no, de Pagliacci de León Cavallo, nada menos, una de las óperas que eran también producto de la preferencia del gran Caruso, hace añares de esto, hace un siglo y pico. Bueno, pero Domingo lo hace en estos momentos. Atravesamos fronteras a través de nuestra plataforma digital www.radiohermes.com. Tu lugar de expresión y comunicación.
Tramo final del programa en compañía de quienes hoy nos visitan, los actores Jorge Lorenzo y Pablo Finamore. Jorge Lorenzo es integrante del elenco del Marginal, vuelve a los escenarios en gira con esta obra de Pavlovsky, La Potestad. Sí, y estamos por estrenar ahora el 10 de mayo también en el Centro Cultural 25 de Mayo, del barrio La Mondiola, que es un sainete que yo escribí. Ah, mira. Y nos damos el gustazo de poder estrenar en ese teatro maravilloso. Es divino ese teatro. Es muy lindo, muy lindo. Así que No. nada, Sí. surgió en la pandemia ponerme a escribir algo que la gente se pueda divertir un rato. Sí, porque realmente yo notaba que había un clima tan de bajón, de encierro y todo. Digo, bueno, en algún momento vamos a salir de esto, y cuando salgamos de esto vamos a ver si podemos pasar un buen rato, más allá de, y bueno, y escuchar lindos tangos, porque hay varios tangos que se interpretan, fragmentos de tango. Lo protagoniza Carlos Ledrac, que es un actor que tiene una voz espectacular, hermosa. Bueno, está Silvia Geijo, Jessica Liborsi y bueno, yo también. Actúas también. Actúo ¿Y también. quién dirige? Micha Fernández. Ajá. Micha Fernández y bueno, estamos muy contentos. Estamos en la etapa final. Este mes va a ser terrible para mí porque arranco la gira y estoy con los ensayos generales de esto también. Acá por el 10 de mayo. El 10 de mayo, o sea, así que estas últimas 4 semanas van a ser muy intensas. Pero bueno, bien contentos, muy contentos. Bien, qué lindo. ¿Y eso va a tener un tiempo de desarrollo o es...? Por ahora hacemos mayo y junio los días martes a las 20 horas. Y después vemos cómo marcha. La propuesta nuestra es cambiar los domingos al mediodía, porque es un horario que ahora se impuso bastante y es una cosa linda como para verla en familia. Sí, totalmente. Así que, y bueno, y Urquiza de por sí es un barrio muy tanguero. Sí, totalmente. Yo creo que Claro, puede llegar a domingo al funcionar. mediodía en Villa Urquiza está genial. Sí, estaría Sí. bárbaro. Vamos a ver si la propuesta, porque por ahora nunca hicieron espectáculo domingo al mediodía. Mirá. Así que abriríamos nosotros Qué lindo, qué lindo. Aparte es la una posibilidad. sala tan linda, es una sala que Es se hermosa. recuperó también Hermosa. Sí, a por cierto. fuerza de reclamo del barrio, ¿no? Sí, hermosa. Sí, hermosa funciona sala. full. Los macocos estuvieron hasta hace poquito. ¿Los macocos no iban al mediodía? Yo tenía entendido que iban los jueves y viernes a la noche. Sí, pero me parece que el año pasado anduvieron por el mediodía. Ah, mirá, y no llenaban, no sabía. llenaban. Mirá vos. Sí, ellos igualmente. Sí, en cualquier horario. Sí, en cualquier horario llenan. Sí. Che, qué bien. Y la gira que vas a hacer con La Potestad es durante todo el mes de abril. No, arrancamos, sí, en abril hay alguna función ya para mayo programada, pero bueno, está todo programado para fin de semana, ¿no? Porque yo tengo, digamos, el compromiso los días martes, acá en el 25 de mayo. Y además, bueno, empiezo con grabaciones también de otra cosa en mayo, así que no podría irme en días de semana. Hay una nueva saga del Marginal, ¿no? ¿O porque No, terminó? el Marginal está todo grabado. Ah, Ya ya está. hay una quinta, sí, que no salió al aire, pero ya la grabamos junto con la cuarta. Se grabó el año pasado. Sí. En marzo, abril, mayo y junio grabamos. 4 meses. Y ahora otra cosa que empiezo con... Me pasé de productora. Sí, empiezo con Polka, o sea, es la segunda parte de Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Ah, mira, Bueno, me ofrecieron un personaje ahí, así que bueno. interesante esa Empiezo. serie. Sí, yo sincero no la vi, ahora me estoy un poco enterando para poder entender. Igualmente la historia salta 30 años más adelante, ¿no? Claro, la continuidad. Terminó creo que cuando empezaba el 60 y ahora es cuando... No, en realidad 20 años, porque arranca en el 84, esta segunda parte. Ah, mira vos. Así que sí, es otro desafío. Una pequeña anécdota cuasi familiar. El Marginal cambió de locación. Antes se filmaba en la cárcel de Caseros y ahora en una planta abandonada en el barrio de Boedo. Claro. Mi hija, fanática de la saga del Marginal, vive en Ochava.
Ajá. y tiene un balcón terraza, entonces vivimos todo el proceso de filmación. Claro, porque Y ella con el teléfono filmaba. pero allá donde la segunda vez. Sí, la segunda vez, Claro. en esta fábrica abandonada. Claro, porque ahí no teníamos patio, no tenía patio la fábrica, entonces se usaba como patio la terraza, entonces la podían ver de... Claro. Sí, también había que cuidarse mucho de los ruidos molestos, hubo vecinos alrededor que se quejaban, claro, porque fue, una cosa era grabar acá en Caseros, en la ex cárcel de Caseros, que con los muros anchos que tiene y todo, pasaba lo que pasaba ahí adentro, sobre todo en el patio que estaba en el medio Claro. de toda la construcción, nadie se enteraba nada. Pero ahí y en la terraza, claro, obviamente las escenas nocturnas había que hacerlas falsamente nocturnas, apenas oscurecía se hacía y a las 12 a más tardar cortar porque se molestaba mucho al barrio, ¿no? Che, ¿qué historia esto de entrar en la cárcel de Caseros, ¿no? Con todos sus Sí, fantasmas. Sí, los primeros días fue fuerte. Encima, en la primera temporada, a varios de los que hacían, perdón, de los presos de ahí, que estaban sobre todo en el patio de la cárcel, los extras habían contratado a expresos de verdad. Entonces yo el primer día que entré, miraba, viste, esas caras que vos decís, esto no es maquillaje. Claro. O sea, realmente La vida misma. tenía una Denotaban. carga, Sí. y las paredes tenían una carga, que bueno, o sea, a nosotros los actores realmente garpa muchísimo filmar en escenario natural, ¿no? Lógico. Realmente te mete mucho más en la historia. Esto hicieron muy buen logro en la segunda, porque realmente uno entraba en la fábrica esa y parecía una cárcel. Claro. Realmente muy buen laburo de arte han hecho en cada recoveco que había, hicieron una celda y lo hicieron muy bien, pero igualmente la cárcel de Caseros, con toda la historia que tiene y todo, era otra cosa. Totalmente. Y bueno, y Pablo, ¿cómo sigue? Olvídate del matadero, y cómo sigue tu proyecto desde lo actoral. Bueno, seguimos los viernes a las 20:30 en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Pueden sacar entradas por Alternativa Teatral. Y por el momento mucha energía para eso. Estamos trabajando durante la semana, todo el tiempo, para eso, para que vaya gente, para difundirlo. Y yo sigo trabajando. Bueno, después hay proyectos que están ahí en proceso de comenzar ensayos y esas cosas. Ujú. Sí. ¿Hay algo de que hayas hecho en teatro que te extrañes o que te gustaría volver a hacer? ¿O que digas, esto no lo hice, quiero hacer esto? Lo que quiero hacer es lo que estoy haciendo. Ah, sí, eso es bueno. Sí, Qué lindo. eh, Positivo siempre, ¿no? no, sí, lo que pasa es que trabajamos mucho para hacer esto y lo disfruto mucho. Lo que sí me gustaría es hacerlo 2 veces por semana en vez de una. Claro. O 3. Claro. También digo, estamos trabajando para movernos también, con Adriana Yasky, que es nuestra productora ejecutiva y asistente de dirección, fundamental para nosotros, y nos estamos moviendo mucho para eso. Y bueno, y después los proyectos que tengo para hacer. Tenemos un proyecto con Facundo Ramírez, que ya hemos trabajado en 2 obras juntos, con iniciativa de él. Hicimos El asesino del sueño, que fue una versión de Macbeth en el 2015 y el 2016. Éramos 18. Hicimos Amarillo de Somigliana en el 16 y en el 17. Y ahora estamos por arrancar ensayos de Las criadas de Genet en una versión de Facundo Ramírez con... Bueno, todavía no digo el elenco ni nada, pero estoy muy contento con eso, con muchas ganas, así que y bueno, hay otra cosa también de teatro comercial, pero todavía no puedo decir nada. Claro. Está bien. Bueno, no, es lógico. Tenemos unos minutos y a mí hay algo que me despierta la curiosidad, que es saber cómo abrazaron al teatro, o si el teatro los abrazó a ustedes. ¿Cómo fue? No, a mí me había gustado desde siempre, o sea, me gustó mucho de chico, después la etapa de la adolescencia es como que no, la cosa de la inhibición,
es como que te nace otra cosa, ¿no? Y volví, retomé, o sea, cuando después que terminé el servicio militar, porque en esa época me tocó todavía hacerlo, pero nada, me anoté en la Escuela Nacional de Arte Dramático y me aboqué tenía que dar, en ese momento había examen, tenía que dar un examen con un puntaje alto para poder elegir turno. Bueno, veníamos de una situación en mi casa bastante jorobada, económica, y necesitaba estudiar de noche para poder laburar. Y bueno, por suerte salió todo bien, pude elegir el turno, así que... Y lo más lindo que al año de estar estudiando, de caradura total, fui a dar una audición al Diluvio que viene, la comedia musical, y yo jamás había estudiado ni canto ni baile. Y entré. Después un día la coreógrafa me dice, yo te tomé, dice, porque yo me di cuenta que no tenías técnica para bailar. Como no era muy exigente la obra a nivel coreografía, yo cantar me gustaba cantar, pero no había estudiado canto tampoco. Dice, pero te tomé, dice, porque mentís bien en el escenario. Si te caes con gracia. Entonces, y de ahí en más tuve muchos altibajos, o sea, cosa de hacer, que yo 2-3 años seguidos cosas teatrales y después parar, después volver, después parar. Y bueno, desde lo que sí no paré nunca de trabajar a full fue desde el año 2012 en adelante. Bien. Ahí ya me tiré a la pileta y nada, es como que es mi profesión. Claro. ¿Y en tu caso, Pablo? En mi caso entré al teatro por el cine. Yo me crié adentro de un cine en Junín, porque mi abuelo era acomodador, así que me la pasaba viendo películas, me crié Cinema Paradiso. Sí, claro. Tal cual. Y mi padrino, un hermano de mi vieja, psicólogo, amante del arte en todas sus formas, fue el que me acercó a los buenos libros, a la pintura, y al teatro. Y acá, con 12, 13 años, acá en Buenos Aires, vi una versión de Muerte Accidental de un anarquista con Patricio Contreras en el los teatros en San Telmo, y me fascinó lo que hacía Patricio Contreras ahí, era una cosa de locos. Y cuando me decidí a estudiar cine, que al cine le entré también de costado por la fotografía, hice fotografía mucho tiempo durante la adolescencia, me incliné hacia el cine, me interesaba la dirección para poder contar algo, y entonces, pensando en que iba a tener que dirigir actores, empecé teatro, y una vez que empecé teatro dejé todo lo demás. Claro. Te pudo, Sí. claro. Totalmente. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo la presencia de ustedes en el programa y agradecerles por tanto teatro. Bueno, gracias por la invitación, Pablo. Gracias a vos. Gracias gustazo. a los dos. Muchas Me gracias. hicieron pasar bárbaro. Bueno, muy amables. Néstor, nos estamos despidiendo hasta el próximo martes en nuestro habitual horario de las 14 horas. Perfectamente, nos despedimos y los esperamos a todos los oyentes en esa oportunidad para reanudar nuestro contacto. Hasta la próxima, amigos. Y los invitamos a quedarse acá en nuestra casa, www.radiohermes.com, con nuestra programación habitual. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes y muchísimas gracias. Hasta aquí fue Arte en Línea, Panorama y Difusión Cultural. Un espacio para analizar la cultura como fenómeno social. Arte en Línea. Una puerta que abre todas las demás.